Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como pueden ver, vamos a aprender a tejer este hermoso conjunto de dos piezas de top más falda. En este primer video vamos a empezar con la falda, que es un diseño con caída en pliegue, así que espero que les guste mucho. Para el siguiente video les enseño a tejer el top. De todas maneras, en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan a verlo. Espero que les guste mucho este video tutorial y allá vamos. Vamos a empezar tejiendo cadenas según la medida del ancho de cadera. La cantidad de cadenas que vamos a tejer deben ser múltiplo de 10, es decir, vamos a ir tejiendo cadenas de 10 en 10 hasta llegar al ancho de cadera. Por aquí ya tengo la medida que necesito. Una vez que he trabajado todas las cadenas, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que trabajamos aquí. Acomodamos bien todas las cadenas y en esta primera cadena voy a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado para empezar a trabajar de manera circular y ya cerrado nuestro trabajo. De esta manera, como pueden ver aquí. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a subir ahí mismo con 3 cadenas y vamos a empezar a tejer punto alto en cada cadena disponible hasta finalizar. La talla que yo estoy trabajando es para una S o pequeña y la cantidad de cadenas que yo hice es un total de 170 cadenas. Puedes usar esta cantidad de cadenas como una guía, pero de todas maneras te recomiendo tomarte la medida. Por aquí ya finalicé la primera vuelta tejiendo punto alto en cada cadena disponible. Para finalizar voy a ingresar en la tercera cadena de inicio y voy a hacer un punto deslizado. Para la siguiente vuelta voy a subir nuevamente con 3 cadenas. No vamos a girar el trabajo y en el siguiente punto vamos a trabajar un punto relieve. Vamos a ingresar el crochet por detrás y vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto normal sin relieve y en el siguiente vuelvo a repetir el punto relieve ingresando el crochet de esta manera por detrás y hacemos un punto alto en punto relieve. Vamos a ir intercalando un punto normal, punto alto sobre punto alto y un punto en relieve ingresando el crochet de esta manera. Esto voy a repetir hasta finalizar toda esta vuelta intercalando esos dos puntos. Por aquí ya finalicé intercalando estos dos puntos. Esta sería mi segunda vuelta y vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio y hacemos un punto deslizado. Con esto cerramos la segunda vuelta. Nuevamente para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas y voy a repetir. Sobre punto relieve voy a hacer un punto alto en punto relieve. Y sobre punto alto normal, un punto alto normal. Este es el patrón que voy a repetir. Nuevamente, punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior. Ingresamos el crochet de esta manera. Y en el siguiente, un punto alto normal, intercalando nuevamente estos dos puntos como corresponden hasta finalizar. Por aquí ya finalicé nuevamente la tercera vuelta, repitiendo este patrón donde intercalo los dos puntos, para cerrar nuevamente un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Nuevamente vamos a subir con 3 cadenas y vamos a repetir el mismo patrón, punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior y punto alto normal sobre punto alto normal de la vuelta anterior. Voy a ir intercalando y repitiendo este mismo patrón hasta obtener un total de 7 vueltas. Esto será el ancho de la pretina y tú puedes variar según cuánto de ancho lo deseas, pero voy a repetir yo hasta obtener un total de 7 vueltas. Por aquí estoy en la vuelta 7 y este es el ancho que yo deseo que tenga la pretina de mi falda.
Estas 7 vueltas va a estar midiendo un total de 5 centímetros, donde hemos intercalado el punto relieve y un punto alto normal. Ahora para la siguiente vuelta, ahí mismo subo con 3 cadenas y en ese mismo espacio ingreso y voy a trabajar un total de 4 puntos altos. Contando con las 3 cadenas de inicio van a ser 5. Ya tengo acá los 5 puntos altos, una cadena de separación y ahí mismo repito 5 puntos altos más. Aquí tengo mi primer dibujo. Ubicamos bien el siguiente punto que está aquí escondido. Este siguiente punto me voy a saltar y aquí voy a hacer un punto bajo. Una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Lazada, me salto un espacio y en el siguiente repito el dibujo, 5 puntos altos, una cadena y 5 puntos altos en ese mismo espacio. Me salto un espacio y en el siguiente repito un punto bajo. Una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Lazada, me salto un espacio y vamos a repetir los 5 puntos altos, una cadena y 5 puntos altos en el mismo espacio. Voy a repetir este mismo patrón hasta finalizar toda esta vuelta. Por aquí ya finalicé esta vuelta repitiendo el patrón. Para que nos quede exacto, debe ser por eso al inicio la cantidad de cadenas múltiplo de 10. Aquí ya para cerrar voy a ingresar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio y ahí voy a cerrar esta vuelta. Para la siguiente vuelta voy a girar. A partir de aquí, al iniciar una vuelta, voy a empezar a girar el trabajo. Voy a caminar con punto deslizado hasta llegar a este centro. Primero en este espacio ingreso y hago punto deslizado. Me salto a este siguiente punto deslizado y ahí vamos a iniciar una siguiente vuelta. Subo con 3 cadenas lazada y en ese mismo espacio hacemos un punto medio alto. Con esto iniciamos esta vuelta. 3 cadenas, me salto al centro de una cadena de separación de este dibujo de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. 3 cadenas, lazada, en este espacio de aquí de una cadena del dibujo de la vuelta anterior, punto medio alto. Una cadena y otro punto medio alto ahí mismo. Repito, 3 cadenas, me salto al centro del dibujo de una cadena de separación de la vuelta anterior y punto bajo. 3 cadenas, lazada y ahora aquí en este espacio, punto medio alto, una cadena y un punto medio alto ahí mismo. Vamos a repetir este patrón hasta finalizar la vuelta. Por aquí ya finalicé la vuelta, así es como me va a ir quedando. Para cerrar vamos a hacer un punto deslizado después de hacer las 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena de inicio. Ingreso, punto deslizado y ya tengo cerrada esta vuelta. Voy a caminar al centro de este dibujo con punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta. Giramos trabajo, subimos con 3 cadenas y ahí mismo voy a repetir el dibujo donde hicimos los 5 puntos altos. Acá voy a completar con 4 puntos altos y contando con las 3 cadenas de inicio van a ser 5. Una cadena y ahí mismo repito 5 puntos altos. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir en todo el patrón. Aquí tengo el dibujo que hicimos aquí. Me voy a saltar aquí en este espacio y hago un punto bajo. Una cadena, me salto a este siguiente y un punto bajo. Lazada y en este siguiente espacio repito 5 puntos altos, una cadena de separación y 5 puntos altos más en ese mismo espacio.
Ya tengo aquí el dibujo, me salto nuevamente este espacio, punto bajo, una cadena y punto bajo en ese siguiente. Repetimos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé nuevamente esta vuelta donde estamos repitiendo. Así es como nos va a ir quedando, ya va tomando forma de blonda. Para finalizar voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio de este dibujo para cerrar esta vuelta. Punto deslizado. Para iniciar con la siguiente vuelta, giramos el trabajo. Vamos a caminar nuevamente, tal cual hicimos en la vuelta anterior, con punto deslizado hasta llegar aquí a este centro para iniciar con la siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenas, lazada y en ese mismo espacio punto medio alto. Estoy repitiendo nuevamente la otra vuelta. 3 cadenas, me salto a este centro, punto bajo, 3 cadenas, lazada y en este centro hacemos punto medio alto, una cadena y un punto medio alto ahí mismo. 3 cadenas y nuevamente un punto bajo en el centro de este dibujo. Por aquí ya finalicé nuevamente esta vuelta y ya va tomando forma con las primeras vueltas. Estas son las 2 vueltas que voy a repetir en todo el patrón. Aquí para finalizar vamos a hacer el punto deslizado en la segunda cadena de inicio. Ingresamos y punto deslizado. Nuevamente camino aquí al centro, punto deslizado, giro trabajo y vuelvo a subir con 3 cadenas y vamos a repetir nuevamente el dibujo. Hacemos ahí 4 puntos altos más, contando con las 3 cadenas, son 5, una cadena y 5 puntos altos más en ese mismo espacio. Me salto nuevamente este espacio, punto bajo, una cadena, punto bajo, lazada, me salto al siguiente y así voy a repetir estas 2 vueltas hasta llegar al largo que yo deseo que tenga el primer pliegue de la falda, repitiendo este patrón. Aquí pueden apreciar un poco cómo es que va quedando estas primeras vueltas en la falda y continuamos trabajando. Por aquí ya finalicé según el largo que yo deseo que tenga el primer pliegue. Estoy en la vuelta 18, pero de estos dibujos hice un total de 16 vueltas, repitiendo esas 2 vueltas. Me he quedado aquí en el dibujo, como pueden ver, y eso es el largo que yo deseo que tenga el primer pliegue, que va a tener una medida de 9 centímetros. Una vez que tengamos ahí el largo que deseamos, vamos a cortar el hilo para iniciar con el siguiente pliegue. Aquí les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Vamos a acomodar nuestro trabajo que está por delante, esto es por detrás, no hay que confundirnos. Nuestro trabajo está por delante y voy a contar 3 dibujos, tal como te lo muestro aquí. Pero para eso voy a girar el trabajo de esta manera y lo vamos a contar por detrás para iniciar. Voy a contar 1, 2 y 3. Y en el tercero, aquí en esa parte baja, ahí voy a ingresar el crochet tal como te lo muestro aquí. Ingresamos y ahí vamos a iniciar con el siguiente pliegue y vamos a repetir nuevamente estas 2 vueltas que trabajamos para el primer pliegue. Aquí estoy ingresando el hilo y vamos a empezar a trabajar. Ahí para que puedas apreciar nuevamente en el tercer dibujo, en la parte baja, ahí es donde vamos a iniciar. Voy a empezar subiendo con 3 cadenas, lazada y en ese mismo espacio el punto medio alto. Voy a empezar trabajando esta vuelta donde hacemos los 2 puntos medios altos separados de una cadena. Aquí me corresponde hacer las 3 cadenas. Ahora vamos a ubicar bien. Vamos a ubicarnos bien donde vamos a hacer el siguiente punto.
Como pueden ver, aquí en esta parte de arriba corresponde el siguiente y luego vamos a continuar en la parte de abajo y así vamos a ir tejiendo tal como corresponde el patrón. Entonces aquí me corresponde hacer el punto bajo. Ubicamos bien aquí donde hice un punto bajo en el primer pliegue, ahí voy a ingresar el crochet. Ingresamos así de esta manera como te lo muestro y hacemos el punto bajo. Tal como corresponde el patrón, hacer un punto bajo. 3 cadenas, vuelvo a ubicar bien mi trabajo para ver dónde corresponde el siguiente y corresponde hacerlo aquí debajo de este siguiente dibujo. Así es como vamos a ir trabajando. Entonces aquí me corresponde el siguiente donde voy a hacer los 2 puntos medios altos separados de una cadena. 3 cadenas, vuelvo a acomodar bien mi trabajo para no confundirme dónde va a ser el siguiente punto y me corresponde aquí en esta parte de un punto bajo, ingresamos el crochet y hacemos un punto bajo tal como corresponde el patrón. Y así vamos a repetir haciendo este patrón hasta finalizar y en todo el borde de la falda hasta finalizar. Por aquí ya finalicé en todo el borde de la parte trasera. Recuerda que estamos trabajando en la parte de atrás de la falda para iniciar con el siguiente pliegue. Y así es como va a ir quedando, haciendo este punto en todo alrededor. Ahora aquí para finalizar, para cerrar, vamos a hacer un punto deslizado. Ya hice las 3 cadenas. Y aquí donde inicié, en la segunda cadena voy a ingresar y hago un punto deslizado. Punto deslizado y ya tenemos finalizada esta vuelta. Ahora corresponde caminar a este centro, punto deslizado, giramos el trabajo y vamos a trabajar el punto donde hacemos los dibujos de 5 puntos altos. Así es como se va a ir viendo por delante y estamos trabajando por detrás. Subimos ahí mismo con 3 cadenas. Recuerda que estamos repitiendo el mismo patrón que hicimos en el primer pliegue. Ahí mismo voy a trabajar 4 puntos altos más, una cadena y 5 puntos altos en ese mismo espacio. Ahí está. Estamos repitiendo el dibujo. Me salto aquí en este espacio, punto bajo, una cadena y en este siguiente un punto bajo. Lazada en este siguiente espacio, repito los 5 puntos altos, una cadena y 5 puntos altos. Como les mencioné, estamos repitiendo nuevamente los mismos puntos que hicimos en el primer pliegue. Aquí estoy repitiendo este patrón y lo vamos a continuar haciendo hasta finalizar nuevamente esta vuelta. Por aquí ya finalicé, así es como se va a ir viendo esta siguiente vuelta. Así por delante y por detrás ya va tomando forma el inicio del segundo pliegue. Para continuar, aquí me corresponde hacer un punto bajo en este espacio, una cadena y un punto bajo en este siguiente y un punto deslizado en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta ya sabemos, giramos el trabajo,
Vamos a caminar hasta el centro con un punto deslizado. Me salto al centro de aquí, vuelvo a caminar en este espacio, un punto deslizado, y luego aquí en este centro, punto deslizado. Subo con 3 cadenas, lazada, y en ese mismo espacio un punto medio alto. Nuevamente las 3 cadenas, nos saltamos a este dibujo en el centro, punto bajo, 3 cadenas, en este siguiente espacio, punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. 3 cadenas, en este siguiente en su centro, punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente espacio, punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Voy a repetir el patrón hasta finalizar esta vuelta. Y una vez que finalizo esta vuelta voy a continuar trabajando repitiendo estas 2 vueltas, lo mismo que hice en el primer pliegue, y voy a repetir hasta obtener nuevamente total de 16 vueltas, tal cual la misma cantidad que hice en el primero. Voy a repetir aquí 16 vueltas. Por aquí, como pueden ver, ya finalicé haciendo 16 vueltas en este segundo pliegue y ya se nota la diferencia de la distancia con el primero. Así es como va a ir quedando y tiene la misma cantidad que el primero. Aquí estoy corroborando. Así es como se va a ir viendo. Aquí ya nuevamente voy a cortar el hilo para hacer un tercer pliegue. Cortamos el hilo y vamos a repetir tal cual hicimos con el segundo. Vamos a ubicar por detrás, vamos a voltear el trabajo y por detrás vamos a contar nuevamente la misma cantidad que hicimos para el segundo, contando los 3 dibujos y ahí en esa parte baja para dar inicio al siguiente. Entonces aquí en este segundo, en la parte de atrás, contamos 3 dibujos de estos de acá y en la parte baja ahí voy a ingresar el crochet para dar inicio. Ingresamos el hilo y vamos a subir nuevamente con 3 cadenas en ese mismo espacio, punto medio alto. Estamos repitiendo tal cual hicimos con el segundo pliegue. 3 cadenas, volvemos a ubicarnos bien donde corresponde el siguiente, sería aquí en este punto bajo. De aquí del segundo pliegue ingreso y hago un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, ubicamos bien donde sería el siguiente punto, que sería aquí en esta parte baja del dibujo. Ingreso crochet, punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. 3 cadenas, ubicamos bien donde sería el siguiente. Sería en esta parte baja y hago un punto bajo. Vamos a continuar repitiendo este patrón, repitiendo las 2 vueltas y tal cual hicimos en el segundo pliegue, la misma cantidad de puntos, 16 vueltas en total, repitiendo estos 2 puntos hasta finalizar con el tercer pliegue. Por aquí ya finalicé con el tercer pliegue, así es como se va a ir viendo la falda. Ya tenemos 1, 2 y el tercero. Esto ya es el largo que yo deseo. Si tú deseas que sea más largo, aumentas un cuarto pliegue. Continuando con el patrón, todos estos que he trabajado, todos estos puntos sin contar con la pretina, me va a estar midiendo 20 centímetros. Ahora vamos a pasar a colocar el elástico en la cintura. Yo voy a utilizar este elástico color negro para colocar en la parte de arriba y me va a estar midiendo menos de 1 centímetro, medio centímetro. Ahí está. Ahora aquí en la parte de la cintura, por delante, colocando la falda, voy a ingresar el hilo. Vamos a hacer un nudo. Vamos a ir colocando el elástico mientras vamos tejiendo. Voy a colocarlo de esta manera por detrás. Vamos a agregar una cadena ahí mismo y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo, agarrando junto con el elástico para que vayamos tejiéndola de esta manera. En el siguiente espacio
así se ve por detrás. En el siguiente espacio ingreso un segundo punto bajo y agarrando también el elástico. En el siguiente punto bajo y así de esta manera es como vamos a ir colocando nuestro elástico hasta finalizar toda la cintura. Por aquí estoy por finalizar y terminar de colocar el elástico. Me falta solo un espacio, así es como se va a ir viendo, ya se va a ir cerrando. Y aquí me falta, como pueden ver, algunos puntos por finalizar, pero antes es donde yo voy a coser ambas puntas del elástico para ya poder cerrar y continuar tejiendo. Para eso voy a utilizar una aguja de coser y un hilo del mismo color negro y voy a cortar el elástico sobrante. Voy a acomodar bien y voy a medir más o menos cuánto es que voy a seguir utilizando para el pedazo que me falta por terminar de tejer. Aquí lo estoy midiendo, calculando más o menos y ahí corto el elástico. Y ahora estas dos puntas es que la voy a coser con una aguja de coser. Aquí estiramos y vamos a unir de esta manera estas dos puntas. Una vez que tengamos así, vamos a empezar con la costura. Y vamos a coser solo esta puntita uniendo ambas puntas en la parte de arriba. Tal como te lo muestro aquí. Vamos a empezar a coser hasta que ambas puntas estén bien unidas y que no se nos vaya a descoser. Ahora aquí estoy por finalizar con la costura. Vamos a hacer un nudo para poder finalizar. Voy a pasar nuevamente la aguja. Voy a dar 3 vueltas con el hilo y vamos a ajustar. Con eso ya tengo el nudo, asegurándome de que esto no se vaya a salir. Ahí está. Y cortamos el hilo. También voy a cortar de esta puntita. Y ya tenemos ahí el elástico unido. Ahora sí voy a desatar un poco para poder continuar con la costura, para que de esa manera el elástico se pueda esconder bien. Entonces voy a continuar tejiendo el punto bajo junto con el elástico hasta finalizar. Ahora sí, una vez que ya tenga la costura hecha. Aquí estoy por finalizar. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y ahí voy a cortar el hilo. Voy a acomodar un poco todo esto para que el elástico se pueda ver bien. Vamos a ir así estirando y aquí voy a cortar el hilo. Con esto ya tengo finalizada lo que es el colocado del elástico en la parte de la cintura. Y básicamente ya tenemos lista nuestra falda. Lo único que me quedaría es esconder los hilos y ya tenemos finalizada nuestra falda de 3 pliegues. Con esta caída. Todo el largo me va a estar midiendo un total de 27 centímetros en total la falda. El ancho me va a estar midiendo un total de 58 centímetros. Te doy estas medidas para que puedas tener una referencia. Con el elástico colocado me va a estar midiendo 20 centímetros. Hasta aquí la primera parte tejiendo este conjunto. Empezamos con la falda. Espero que les haya gustado este video tutorial. Y en la siguiente parte vamos a trabajar el top, la parte de arriba de nuestro conjunto. En la descripción les voy a dejar el link para que vayan a verla. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda no olvides dejármelo en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta y suscríbete a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.